La historia que estás a punto de escuchar te revelará cómo la más profunda desesperación puede ser el jardín donde florece la independencia financiera, no como un sueño lejano, sino como una realidad tangible construida con cada esfuerzo. Prepárate para descubrir cómo, incluso cuando todo parece perdido, el valor de una mujer puede reescribir su destino y el de su familia. Es un relato de lucha, de lágrimas derramadas en silencio y de la chispa incandescente que enciende la voluntad para forjar un camino donde antes solo había sombras. Es la verdad de que la riqueza no siempre nace de la abundancia inicial, sino de la semilla de la idea sembrada en el corazón más valiente, regada con disciplina y cultivada con la firme convicción de que uno puede construir su propio imperio ladrillo a ladrillo sin depender jamás de la inconstancia de un sueldo. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará tu percepción sobre el dinero y la libertad. En el corazón vibrante de un pequeño pueblo llamado La Esperanza, donde las casas de colores cálidos se aferraban a las laderas y el aroma a café recién molido flotaba con la brisa matutina, vivía Carmen. Era una mujer de 30 y pocos años, con una sonrisa que a veces se sentía prestada, y unos ojos grandes que habían visto demasiadas amaneceres sin descanso. Sus manos, curtidas por el sol y el trajín diario, eran el mapa visible de su vida. Carmen no era una soñadora de castillos en el aire. Su realidad estaba anclada a la tierra fértil de su puesto de frutas en el mercado central. Ahí, entre montones de mangos maduros, plátanos amarillos y papayas dulces, ella tejía su día a día, intentando estirar cada peso para que alcanzara para sus dos hijos, Sofía, de 10 años, y Mateo, de 7. La Esperanza era un lugar donde las promesas de la vida se sentían cercanas y a la vez esquivas. La gente trabajaba duro, pero el progreso parecía avanzar a paso lento, casi con cansancio. Carmen era parte de esa gente. Su vida era una danza constante entre el amanecer y el anochecer, una coreografía agotadora de compras en la madrugada, acomodo de mercancía, ventas al menudeo y la búsqueda incesante de un margen, por mínimo que fuera. No había días libres. Las enfermedades de sus hijos eran pausas forzadas que se convertían en pozos de ansiedad, pues cada día sin vender era un día sin comer, un día más cerca de que los números rojos en su pequeña libreta de deudas se hicieran aún más grandes. Las deudas eran como una sombra persistente. El alquiler, la comida, los uniformes escolares que crecían junto con sus hijos, los medicamentos ocasionales y sobre todo el préstamo que había pedido al don Ricardo, el usurero del pueblo, para una emergencia de salud de Sofía hacía un año. El interés de ese préstamo era una bestia insaciable que devoraba cualquier excedente, por pequeño que fuera. Cada semana, Carmen entregaba una parte de sus escasas ganancias, sintiendo cómo el futuro se le escurría entre los dedos. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, Carmen recogía sus últimas frutas. Sus hijos la esperaban en casa y el peso del día se sentía en cada músculo. Un hombre mayor, de cabello canoso y mirada amable, se acercó a su puesto. Era el señor Benjamín, un antiguo maestro de escuela jubilado, conocido en el pueblo por su sabiduría tranquila y su huerto siempre florecido. «Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal el día?», preguntó con su voz suave. Carmen suspiró, intentando sonreír. «Como siempre, don Benjamín, luchando para que alcance». El señor Benjamín compró unas manzanas y mientras Carmen las envolvía, la observó con una comprensión que iba más allá de las palabras. «Sé que es difícil, Carmen, pero recuerda, cada semilla que siembras tiene el potencial de convertirse en un árbol». Ella asintió, aunque en ese momento las palabras se sentían vacías. Su mente estaba llena de cuentas y preocupaciones. Al llegar a casa, la esperaba el habitual bullicio de Sofía y Mateo. Mientras preparaba una cena sencilla, Sofía se acercó con un folleto de la escuela. «Mamá, la maestra dice que necesitamos comprar estos libros nuevos para el próximo ciclo. Son para aprender a escribir mejor». Carmen tomó el folleto. El precio de los libros, escrito con claridad, le dio un vuelco al corazón. Eran $30 por cada niño, $60 en total.
$60 que simplemente no tenía. Miró los rostros ilusionados de sus hijos y sintió una punzada de impotencia. ¿Cómo iba a decirles que no? ¿Cómo iba a explicarles que su esfuerzo diario en el mercado no era suficiente para lo más básico? Esa noche, cuando los niños dormían, Carmen se sentó a la mesa de su pequeña cocina. La luz tenue de una bombilla iluminaba su rostro cansado. Revisó su libreta de deudas una y otra vez. Los números se burlaban de ella. Sumó y restó, pero la realidad era innegable. No tenía $60 extras. La frustración se convirtió en un nudo en su garganta. ¿Para esto era su vida? ¿Para vivir al día, rogando para que no surgiera un gasto imprevisto, siempre al borde del abismo? Las palabras del señor Benjamín resonaron en su mente. Cada semilla que siembras tiene el potencial de convertirse en un árbol. ¿Pero qué semillas estaba sembrando ella? Solo veía un ciclo interminable de vender para sobrevivir, sin tiempo ni recursos para sembrar algo más. Se levantó y miró por la ventana. La luna llena iluminaba el pueblo de la esperanza, un nombre que en ese momento le parecía una cruel ironía. Sintió la humedad en sus ojos, pero se negó a llorar. Había llorado demasiado en la vida. Esta vez, la desesperación no la doblegaría, la impulsaría. En ese instante, una idea, pequeña y casi imperceptible al principio, comenzó a germinar en su mente. Era una idea impulsada por el amor a sus hijos y por la necesidad imperiosa de cambiar su realidad. Si no podía depender de su sueldo incierto del día a día, de lo que le dejaban las frutas, ¿qué otra cosa podía hacer? Recordó las conversaciones con las otras vendedoras, las quejas sobre los precios de los mayoristas, la dificultad para conseguir productos frescos a buen precio. Pensó en su propia experiencia, en los madrugones para ir a la central de abastos, en los regateos. ¿Y si? La pregunta se abrió paso en su mente. ¿Y si empezaba a buscar una forma de generar ingresos que no dependiera solo de su presencia física en el puesto? Era una idea vaga, sin forma, pero encendió una pequeña chispa. No se trataba de dejar de vender frutas, sino de encontrar algo más, un complemento, algo que creciera mientras ella seguía con su labor diaria. Al día siguiente, Carmen se levantó con una determinación renovada, aunque el cansancio seguía siendo su compañero. En el mercado, mientras organizaba sus frutas, una de sus clientas más fieles, la señora Elena, se acercó. «Carmen, qué pena, pero las naranjas que te compré ayer estaban un poco pasadas, las de abajo, ¿sabes?» Carmen sintió un rubor de vergüenza. «Lo siento mucho, señora Elena. A veces es difícil ver todas bien cuando las compro en la central. Se las cambio enseguida». Mientras le entregaba naranjas frescas, la señora Elena comentó: «No te preocupes, hija. Sé lo duro que trabajas, pero me hace pensar en lo complicado que es conseguir buena fruta fresca aquí, sin que ya tenga un día o dos. Si tan solo hubiera alguien que pudiera traerla directo del campo, recién cortada». Las palabras de la señora Elena resonaron con fuerza en Carmen. Directo del campo, recién cortada. En su mente, se dibujó la imagen de los vastos campos de frutas que veía de camino a la central, fincas donde los productores vendían a granel a los mayoristas. ¿Y si ella pudiera contactar directamente con alguno de esos productores, salteándose a los intermediarios? La idea parecía descabellada. Ella no tenía capital, ni un camión, ni contactos, pero la chispa que había nacido la noche anterior se avivó. Comenzó a observar a su alrededor con nuevos ojos. Notó que no solo los clientes se quejaban de la calidad o el precio. Las otras vendedoras del mercado también sufrían con los intermediarios. Los mayoristas compraban barato a los agricultores y vendían caro a los pequeños comerciantes como ella, quedándose con la mayor parte del pastel. Carmen decidió que, a partir de ese día, cada viaje a la central de abastos no sería solo para comprar y vender. Sería una misión de exploración. Quería entender cómo funcionaba realmente la cadena de suministro, quién ganaba qué y dónde podría ella, una mujer sin recursos, insertarse para crear una oportunidad. Los días siguientes fueron una mezcla de la rutina agotadora y esta nueva búsqueda silenciosa.
Mientras empujaba su carretilla por los pasillos de la central de abastos, escuchaba con más atención. Escuchaba las quejas de los campesinos que llegaban con sus cosechas, a menudo viéndose obligados a vender a precios irrisorios para no perder todo. Escuchaba a los mayoristas regatear con dureza. En una de esas mañanas, vio a un grupo de agricultores discutiendo con un mayorista. Parecían frustrados, con su carga de papayas frescas a punto de echarse a perder. Carmen se acercó con cautela. «Disculpe, señor. ¿Hay algún problema?», preguntó a uno de los agricultores, un hombre de rostro curtido por el sol. El agricultor, llamado don Manuel, la miró con exasperación. «Este señor quiere pagarnos casi nada por estas papayas. Dicen que ya hay mucha oferta y que no pueden pagar más, pero las papayas están perfectas, recién cortadas de la finca». Carmen examinó las papayas. Eran grandes, de un color naranja vibrante, con ese aroma dulce que indicaba su frescura. Eran mucho mejores que las que ella compraba a su mayorista habitual. «¿Y si yo les comprara una parte directamente a ustedes?», preguntó Carmen, casi sin pensarlo. La idea la tomó por sorpresa incluso a ella misma. Don Manuel la miró con recelo. «¿Usted? ¿Cuánto podría llevarse?». «Necesitamos vender todo el camión». «No mucho», admitió Carmen, su voz apenas un susurro. «Solo lo que pueda cargar en mi camioneta pequeña. Pero pagaría un precio justo, no lo que este señor les ofrece». Señaló al mayorista que las observaba con desdén. Don Manuel dudó. Su necesidad era grande. «¿Y qué precio es justo para usted, señorita?». Carmen pensó rápido. Conocía el precio que pagaba a su mayorista y el precio que el mayorista ofrecía a los agricultores. Buscó un punto intermedio, un precio que fuera un poco más alto para don Manuel de lo que le ofrecía el mayorista, pero que le permitiera a ella obtener una ganancia razonable. «Les ofrezco 50 centavos por cada papaya, pero quiero elegir las mejores», dijo con una seguridad que no sentía. Don Manuel y sus compañeros se miraron. 50 centavos era más de lo que el mayorista estaba ofreciendo, aunque no tanto como esperaban, pero era algo, y el tiempo apremiaba. «Trato hecho», dijo don Manuel, con un brillo de esperanza en sus ojos, «pero solo las que estén perfectas». La protagonista es una mujer de unos 35 años de piel ligeramente morena. Carmen pasó los siguientes minutos seleccionando cuidadosamente cada papaya, asegurándose de que estuvieran impecables. Llenó su pequeña camioneta hasta el tope, pagando a don Manuel con los últimos dólares que tenía, los que estaban destinados a comprar otras frutas para su puesto. Su corazón latía con fuerza. Acababa de invertir casi todo su capital en un solo producto, rompiendo su patrón habitual de comprar una variedad de frutas. Era un riesgo enorme. Si las papayas no se vendían, estaría en un aprieto aún mayor. Mientras conducía de regreso a la Esperanza, el sol ya comenzaba a calentar. En lugar de sentirse asustada, Carmen sintió una emoción extraña, una mezcla de nerviosismo y euforia. Había tomado una decisión diferente, había roto la inercia. Al llegar al mercado, sus compañeras la miraron con curiosidad. «Carmen, ¿solo trajiste papayas hoy y tan temprano?», preguntó Sofía, otra vendedora. «Sí», respondió Carmen con una sonrisa. «Estas son del campo, recién cortadas y a un mejor precio». Y así fue. Las papayas de Carmen eran de una calidad superior. Su color, su aroma, su dulzura inigualable. Los clientes habituales notaron la diferencia de inmediato. «Estas papayas sí que están buenas, Carmen. Se nota la diferencia», dijo la señora Elena, complacida. Ese día, Carmen vendió todas sus papayas en tiempo récord, obteniendo una ganancia significativamente mayor por unidad de lo que solía obtener. Lo que es más importante, la reacción de sus clientes le dio una confirmación. Había una demanda real por productos frescos y de calidad, directo del productor. Cuando terminó el día, exhausta pero con el corazón lleno de una nueva energía, Carmen contó sus ganancias. Había recuperado su inversión y obtenido un beneficio sustancial. No eran millones, pero era suficiente para cubrir el costo de los libros de Sofía y Mateo, con algo extra para guardar. Sentada de nuevo en su cocina, esa noche,
La luz de la bombilla parecía brillar un poco más intensamente. La libreta de deudas seguía allí, pero esta vez los números no la asfixiaban. Había una nueva entrada, un pequeño saldo positivo que era el resultado de una decisión audaz. Las palabras del señor Benjamín volvieron a su mente, esta vez con un significado profundo. Cada semilla que siembras tiene el potencial de convertirse en un árbol. Esa papaya, esa única decisión de romper el molde, había sido su primera semilla. Había descubierto que el sueldo de su puesto de frutas no era su única fuente de ingresos. Había creado un ingreso adicional, una pequeña ramificación de su negocio principal, sin la dependencia de un empleador, solo de su ingenio y su valentía. Este no era el fin de sus problemas, lo sabía. Las deudas seguían siendo una montaña, y el futuro, un camino incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que tenía una herramienta poderosa en sus manos, la capacidad de identificar una oportunidad y de actuar sobre ella, de construir algo propio. Ladrillo a ladrillo, fruta a fruta, había sentido el poder de la autonomía, el atisbo de un camino diferente. La desesperanza había comenzado a dar paso a la estratégica construcción de un nuevo destino. Su mente, que antes solo sumaba problemas, ahora comenzaba a calcular posibilidades. Si podía hacer esto con papayas, ¿qué más podría hacer? ¿Con qué otros productos podría ofrecer este servicio a otras vendedoras en el mercado? Las preguntas bullían en su cabeza, no como preocupaciones, sino como desafíos a resolver. El germen de un negocio, más allá de la venta diaria, había sido plantado, y Carmen estaba lista para cultivarlo. La mañana siguiente al éxito de las papayas no trajo un descanso, sino una claridad punzante que Carmen nunca había experimentado. Ya no se trataba solo de sobrevivir al martes para llegar al miércoles. Ahora, por primera vez, tenía un plan. Se dio cuenta de que su mayor activo no eran las frutas en sí, sino la información que había recolectado y la confianza que había empezado a sembrar con don Manuel. Sin embargo, sabía que para construir algo que no dependiera de su esfuerzo físico agotador, necesitaba entender la diferencia entre trabajar por dinero y poner el dinero a trabajar para ella. Mientras caminaba hacia el mercado, Carmen decidió que no gastaría ni un solo centavo de la ganancia extra en lujos o comodidades inmediatas. Los $60 para los libros de sus hijos estaban asegurados, pero el resto, cada moneda de esos beneficios adicionales, se convertiría en su fondo de libertad. En su mente, cada dólar no era papel, era un soldado que debía enviarse a la batalla para traer más soldados de regreso. Al llegar a su puesto, la atmósfera había cambiado. Las otras vendedoras la miraban con una mezcla de curiosidad y un rastro amargo de envidia. En un pueblo pequeño, el éxito ajeno a veces se siente como una ofensa personal. Pero Carmen no tenía tiempo para resentimientos. Se acercó a Rosa, su vecina de puesto, una mujer que llevaba 20 años vendiendo limones y que siempre parecía estar al borde del colapso financiero. «Rosa, ¿cuánto le pagaste hoy al distribuidor por esa caja de limones?», preguntó Carmen con suavidad. Rosa la miró de reojo, con amargura. $12, Carmen, y cada vez vienen más pequeños y secos. Pero es lo que hay. Si no le compro a él, no tengo que vender. Carmen hizo un cálculo rápido. Ella sabía, por sus exploraciones en la central, que los limoneros de las afueras estaban vendiendo la caja a $4 cuando la cosecha era abundante. El intermediario se estaba quedando con $8 por caja simplemente por mover el producto unos pocos kilómetros. Si yo pudiera traerte limones más grandes, más jugosos y a $9 la caja, ¿me los comprarías a mí en lugar de al distribuidor?, propuso Carmen. Rosa se detuvo en seco. ¿A $9? Eso me ahorraría $3 por caja. En 10 cajas son $30. Pero, ¿cómo vas a hacer eso tú? No tienes ni un camión grande. No necesito un camión grande todavía, respondió Carmen, con una seguridad que asustaba incluso a ella misma. Solo necesito que confíes en mí. Mañana te traeré las primeras 5 cajas. No me pagues por adelantado. Si te gusta la calidad, cerramos el trato.
Esa tarde, después de cerrar su puesto, Carmen no se fue a casa a descansar. Tomó su pequeña camioneta y condujo más allá de la central de abastos, adentrándose en los caminos de tierra, donde el olor a azahar inundaba el aire. Buscó la finca de los Limones. Tras preguntar a varios trabajadores, encontró al dueño, un hombre llamado Don Silverio. Don Silverio no estaba acostumbrado a tratar con mujeres que manejaban sus propios negocios de transporte. Al principio, la trató con condescendencia, pero Carmen habló con la precisión de alguien que ha contado cada centavo de su vida. No pidió limosna, pidió una alianza. «Le compraré 20 cajas cada 2 días», dijo Carmen, «pagadas en efectivo, al momento. Pero quiero el producto de primera, nada de sobras». Don Silverio aceptó. El margen de ganancia para Carmen era de $5 por caja. Si vendía las 20 cajas a otras vendedoras como Rosa, ganaría $100 en un solo viaje. Eso era más de lo que ganaba en 4 días de venta minorista sentada en su puesto de frutas. Sin embargo, el camino no fue sencillo. El tercer día, cuando Carmen llegó al mercado con su carga de limones frescos, se encontró con que el distribuidor habitual, un hombre robusto y prepotente llamado Julián, la estaba esperando. Julián controlaba el flujo de mercancía en esa zona del mercado y no estaba dispuesto a dejar que una vendedora de frutas le quitara su negocio. «Carmen, me dicen que andas jugando a ser transportista», dijo Julián, bloqueando el paso de su camioneta. «Este mercado tiene reglas. Yo proveo a estas mujeres. No quiero volver a ver tu camioneta llena de mercancía que no sea para tu propio puesto». Carmen sintió un frío en el estómago, pero recordó el rostro de sus hijos y los $60 de los libros que ya estaban en su caja fuerte improvisada. No estaba rompiendo ninguna ley, solo estaba ofreciendo un mejor servicio. «Julián, yo solo estoy ayudando a mis compañeras a tener mejor producto», respondió ella, manteniendo la voz firme. «No estoy prohibiéndote vender, pero ellas tienen derecho a elegir quién les ofrece el mejor precio». Julián escupió al suelo y se retiró murmurando amenazas, pero Carmen sabía que esto era solo el comienzo. La resistencia es la primera señal de que estás perturbando un sistema que no funciona para todos, solo para unos pocos. Esa noche, Carmen se sentó con Sofía y Mateo. Les entregó sus libros nuevos. Los ojos de los niños brillaron con una alegría que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Pero Carmen no se detuvo ahí. Abrió su libreta y por primera vez les mostró los números. «Hijos, quiero que entiendan algo», dijo Carmen. «Estos libros no son un regalo, son una inversión. El dinero que gané hoy con los limones no es para comprar dulces o ropa nueva todavía. Es para que mañana podamos comprar 40 cajas en lugar de 20. Si gastamos lo que ganamos hoy, mañana estaremos en el mismo lugar. Pero si sacrificamos un poco hoy, el futuro será nuestro». Sofía, que era más observadora, preguntó: «¿Entonces vamos a ser ricos, mamá?». Carmen sonrió y le acarició el cabello. «Vamos a ser libres, Sofía. Ser rico es tener mucho dinero, pero ser libre es no tener que pedirle permiso a nadie para decidir cómo vivir tu vida». Durante los siguientes meses, Carmen se convirtió en una máquina de disciplina. Seguía vendiendo sus frutas, pero su verdadero negocio estaba en la logística silenciosa que realizaba en las madrugadas. Aprendió a manejar el flujo de caja con una precisión quirúrgica. Cada dólar que entraba se dividía. Una parte para los gastos básicos del hogar, una parte para pagar la deuda con don Ricardo y la mayor parte para reinvertir. Logró liquidar la deuda del usurero en tiempo récord. El día que le entregó los últimos $100 a don Ricardo, sintió que una cadena de hierro se rompía alrededor de su cuello. El hombre, sorprendido por la rapidez del pago, le ofreció más dinero. «No, gracias, don Ricardo», dijo ella con una dignidad que lo dejó mudo. «Ya no necesito dinero prestado. Ahora mi dinero trabaja para mí». Ese fue un hito psicológico fundamental. Carmen entendió que el interés compuesto no solo funcionaba en los bancos, sino también en el esfuerzo. Cada vez que reinvertía, su capacidad de generar ingresos crecía exponencialmente. Ya no solo traía limones y papayas.
Empezó a organizar a los pequeños agricultores para crear una red de distribución directa. Sin embargo, el éxito trajo nuevos desafíos. El cansancio físico era demoledor. Carmen dormía apenas 4 horas al día. Sus manos estaban siempre manchadas de tierra y zumo de frutas, y su espalda le recordaba cada caja cargada. Un día, mientras descargaba mercancía, sintió un mareo fuerte y tuvo que sentarse en el suelo. El señor Benjamín, que pasaba por ahí, se acercó rápidamente. «Carmen, te vas a romper si sigues así. El cuerpo no es de acero». «Solo quiero asegurar el futuro de mis hijos, don Benjamín», respondió ella, secándose el sudor con el antebrazo. El anciano se sentó a su lado. Construir ingresos sin depender de un sueldo no significa trabajar hasta morir. Significa crear sistemas. Ahora mismo, tú eres el motor, las ruedas y el combustible de este negocio. Si tú te detienes, el negocio se detiene. Eso no es libertad, es solo un trabajo más duro. Tienes que empezar a delegar, Carmen. Tienes que pasar de ser la que carga las cajas a ser la que dirige el camino de las cajas. Esa reflexión golpeó a Carmen con la fuerza de una verdad revelada. Se había quedado atrapada en la trampa del autoempleo extremo. Estaba ganando más dinero, sí, pero su tiempo seguía siendo esclavo del proceso. Si quería verdadera independencia, necesitaba que el dinero y el trabajo de otros, pagado de manera justa, le permitieran a ella pensar en grande. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada hasta el momento. Contrató a un joven del pueblo, un muchacho honesto llamado Roberto, que no encontraba empleo, para que se encargara del transporte y la descarga. Al principio le dolió pagarle un sueldo. Su mente, acostumbrada a la escasez, le decía que esos dólares eran pérdida, pero pronto se dio cuenta de que, al liberar 6 horas de su día, podía dedicarse a negociar con más fincas y a buscar nuevos clientes en los pueblos vecinos. En un mes, gracias a que Roberto hacía los viajes, Carmen logró duplicar el volumen de ventas. El sueldo de Roberto se pagaba solo con el aumento de la productividad, y a ella le sobraba tiempo para estar con sus hijos y, lo más importante, para estudiar. Empezó a pedirle libros prestados al señor Benjamín sobre administración y negocios. Aprendió términos que nunca había escuchado, pero que practicaba por instinto: activos, pasivos, flujo de efectivo y diversificación. Carmen comenzó a ver el mercado no como un lugar de lucha, sino como un tablero de ajedrez. Entendió que el dinero no era un fin, sino un medio. No se trataba de tener $1,000 en el colchón, sino de tener $1,000 moviéndose en mercancía que se convertiría en 1,200 en una semana. Un día, Julián, el distribuidor que la había amenazado, se acercó a ella. Pero esta vez no hubo gritos. Sus camiones estaban viejos, sus precios eran altos y su servicio era mediocre. Las vendedoras preferían a Carmen porque ella les traía frescura y trato humano. «Carmen, quiero hacerte una oferta», dijo Julián, visiblemente derrotado. «Cómprame mis 2 camiones. Ya no puedo competir contigo, me retiro». Carmen miró los camiones. Estaban desgastados, pero el motor todavía era fuerte. Eran la herramienta que necesitaba para pasar al siguiente nivel. Pero no tenía todo el dinero en efectivo. En lugar de asustarse, usó lo que había aprendido. «No te los puedo comprar al contado, Julián», dijo ella con calma. «Pero puedo pagarte la mitad ahora y el resto en cuotas mensuales durante 1 año, garantizadas con las ganancias de las rutas que tú ya tienes». Julián aceptó. Carmen acababa de adquirir su primer gran activo utilizando el flujo de caja que ella misma había creado. Ya no era solo la vendedora de frutas, se estaba convirtiendo en la dueña de una pequeña red de logística rural. A medida que el negocio crecía, Carmen se mantenía fiel a sus principios. Seguía viviendo en su misma casa, aunque la había reparado. Seguía vistiendo con sencillez. Sus hijos tenían lo necesario, pero ella les enseñaba el valor de cada dólar. Les daba pequeñas tareas en el negocio y les pagaba una cantidad simbólica, obligándolos a ahorrar la mitad. El cambio más grande no fue el dinero en el banco, sino la paz mental. Carmen ya no despertaba con el corazón acelerado
por el miedo a las deudas. Despertaba con la emoción de los nuevos retos. Había entendido que la seguridad financiera no viene de un sueldo fijo que alguien más decide darte, sino de la capacidad de crear valor para los demás. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por la plaza con Sofía y Mateo, se cruzó con una joven madre que lloraba en un banco, con una libreta de deudas en la mano, muy parecida a la que ella solía tener. Carmen se detuvo. No le dio dinero. Se sentó a su lado y le preguntó por su historia. «Escucha», le dijo Carmen con voz suave pero firme. «El dinero que debes parece una montaña hoy, pero es solo un problema de números. Lo que necesitas no es que alguien te pague la deuda. Lo que necesitas es cambiar la forma en que ves el trabajo. Siembra una semilla hoy, por pequeña que sea. No te comas la semilla, cuídala hasta que sea un árbol». La joven la miró con incredulidad, la misma que Carmen tuvo una vez frente al señor Benjamín. Pero Carmen sabía que la semilla de la transformación ya había sido lanzada. Al terminar este año, Carmen ya no estaba en el mercado vendiendo frutas al menudeo. Había alquilado su puesto a otra mujer necesitada, dándole la oportunidad de empezar con mercancía a crédito. Carmen ahora pasaba sus días coordinando las rutas de sus camiones, visitando a los agricultores y buscando formas de llevar los productos de La Esperanza a la ciudad principal. Había construido un ingreso que no dependía de su presencia física constante. Si ella decidía quedarse un día en casa leyendo con sus hijos, los camiones seguían moviéndose, las frutas seguían llegando y el dinero seguía fluyendo. Había alcanzado lo que pocos logran entender. Había construido una máquina de libertad. Pero la historia no terminaba ahí. El éxito atrae miradas, y pronto Carmen enfrentaría una prueba que pondría en riesgo todo lo que había construido. Una prueba que no vendría de sus competidores, sino de la propia estructura del pueblo y de un cambio económico que nadie vio venir. El destino tiene una forma curiosa de probar la resistencia de las estructuras que construimos. Justo cuando Carmen sentía que finalmente podía respirar, una tormenta económica comenzó a gestarse en el horizonte del país. No fue una lluvia repentina, sino una sequía prolongada de crédito y un aumento desmedido en el precio del combustible que empezó a asfixiar a los pequeños comerciantes. En el pueblo de La Esperanza, el miedo se extendía más rápido que el polen en primavera. Los precios de los insumos básicos se duplicaron en cuestión de semanas, y muchas familias volvieron a caer en las garras de los usureros para poder poner un plato de comida en la mesa. Carmen observaba el panorama desde su oficina, que no era más que una habitación limpia y ordenada en su casa. Sus camiones, ahora 3 en total, requerían un mantenimiento que se había vuelto mucho más costoso. Los agricultores, desesperados, le pedían pagos por adelantado porque las semillas y los fertilizantes estaban por las nubes. Era el momento de la verdad. ¿Era su negocio una construcción sólida o solo un golpe de suerte que se desmoronaría ante la primera crisis real? La mayoría de los empresarios del pueblo reaccionaron subiendo los precios de forma desmedida para proteger sus márgenes. Carmen, sin embargo, recordó sus días de hambre. Sabía que si subía demasiado el precio de la fruta que llevaba al mercado, la gente dejaría de comprar. Los agricultores se quedarían con la cosecha podrida y su sistema de distribución colapsaría. Llamó a Roberto y a los otros conductores. Se reunió con ellos bajo la sombra de un gran árbol de mango. No les habló como jefa, sino como compañera. «La situación está difícil para todos», comenzó Carmen. «Podríamos subir los precios y ganar un poco más este mes, pero estaríamos matando a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a optimizar las rutas. No saldrá ningún camión que no esté cargado al 100% de su capacidad. Vamos a compartir espacio con otros productores que no tienen cómo transportar sus granos. En lugar de cobrar más por el producto, vamos a cobrar por la eficiencia». Fue una estrategia arriesgada. Durante 2 meses, las ganancias de Carmen se redujeron al mínimo. Ella misma volvió a manejar uno de los camiones para ahorrar un sueldo y para estar cerca de la realidad del campo. Pero, mientras otros negocios quebraban o cerraban sus puertas, los camiones de Carmen nunca dejaron de rodar.
Su reputación como una mujer justa y estratégica creció. Los agricultores, agradecidos porque ella seguía comprando su cosecha de manera constante, le dieron prioridad y mejores precios cuando la escasez apretó más fuerte. En medio de esta crisis, el señor Benjamín la visitó una tarde. La encontró revisando facturas con una lámpara de aceite, pues había decidido ahorrar incluso en la electricidad de su casa para no tocar el fondo de reserva de la empresa. «Carmen, he visto a muchos caer estos meses», dijo el anciano con orgullo. «Pero tú pareces estar hecha de una madera que no se quiebra. Don Benjamín, la diferencia es que yo no busco tener el dinero en el bolsillo para sentirme poderosa», respondió ella sin levantar la vista de sus papeles. «Busco que el sistema no se detenga. Si el sistema se detiene, todos perdemos. Si el sistema sobrevive, la libertad sigue siendo posible». Esa fue la mayor lección de madurez financiera para Carmen. La riqueza no es una acumulación estática de billetes. Es el flujo constante de valor que resiste las tormentas. Cuando finalmente la economía comenzó a estabilizarse, Carmen no solo estaba en pie, sino que era la principal distribuidora de la región. Los competidores que habían sido codiciosos habían desaparecido, y ella ocupó esos espacios con una filosofía de colaboración y ahorro. Sus hijos, Sofía y Mateo, crecieron viendo esta transformación. Ya no veían a una madre cansada y derrotada, sino a una líder que tomaba decisiones con calma. Sofía, ahora una adolescente, ayudaba con la contabilidad digital que habían implementado. Y Mateo aprendía sobre la logística y el cuidado de los activos. Carmen les enseñó que el dinero tiene 3 propósitos: sostener la vida con dignidad, reinvertir para crecer y ayudar a otros a sembrar su propia semilla. Un día de diciembre, Carmen decidió que era momento de dar el paso final hacia su independencia absoluta. Compró un terreno grande a las afueras del pueblo. No construyó una mansión. Construyó un centro de acopio moderno con refrigeración solar. Esto permitió que los agricultores locales pudieran conservar sus productos por más tiempo, evitando que tuvieran que vender a precios de miseria por miedo a la descomposición. El centro de acopio se convirtió en el activo más valioso de la región. Generaba ingresos por alquiler de espacio, por corretaje y por distribución. Carmen ya no necesitaba estar presente para que el dinero fluyera. Había creado una estructura que servía a la comunidad y que, por consecuencia, la servía a ella. La tarde de la inauguración, Carmen se alejó un momento del bullicio de la celebración. Caminó hacia el pequeño puesto de frutas donde todo había comenzado. Ahora lo manejaba una mujer joven a la que Carmen asesoraba personalmente. Se miraron a los ojos y hubo un entendimiento silencioso. «¿Cómo lo hizo, doña Carmen?», preguntó la joven. «¿Cómo pasó de estar donde yo estoy a tener todo aquello?». Carmen le tomó las manos, esas manos que también empezaban a curtirse por el trabajo. «No fue el dinero lo que me sacó de aquí», le dijo con ternura. «Fue dejar de pensar en el sueldo de hoy para empezar a pensar en la libertad de mañana. Fue entender que cada dólar que gastas en un deseo pasajero es una parte de tu libertad que estás vendiendo. No busques el dinero, busca la forma de ser útil a tantos como puedas, y haz que esa utilidad se convierta en un sistema que funcione sin ti». Al final de su camino narrativo, Carmen se convirtió en un símbolo en la esperanza. No por su fortuna, que era considerable pero manejada con humildad, sino por su transformación. Había demostrado que no importa cuán profundo sea el pozo de la desesperanza, siempre hay una cuerda que podemos tejer con disciplina, paciencia y visión. Su historia nos enseña que el camino hacia la libertad financiera no está pavimentado con suerte, sino con decisiones valientes tomadas en los momentos más oscuros. No se trata de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que te queda después de trabajar. Se trata de ver el mundo no como un lugar de escasez donde hay que pelear por las migajas, sino como un campo fértil donde el conocimiento y la persistencia son las herramientas de riego. La verdadera riqueza de Carmen no estaba en sus camiones ni en su centro de acopio. Estaba en su mente, que ahora era incapaz de sentirse esclava. Había aprendido que el dinero es un excelente servidor, pero un pésimo amo.
Al construir sus ingresos sin depender de un sueldo, Carmen no solo compró su tiempo y su tranquilidad, sino que le dio a sus hijos el regalo más grande que un padre puede otorgar. El ejemplo de que el destino no es algo que se recibe, es algo que se construye con las propias manos. La transformación personal que experimentó fue el motor de su éxito externo. Pasó de ser una vendedora que temía al futuro a ser una arquitecta que lo diseñaba. Y en ese proceso, entendió que la vida no se mide por las veces que lograste acumular, sino por las veces que lograste transformar tu realidad y la de quienes te rodean. La moraleja de esta historia no es un simple consejo sobre finanzas, sino una verdad profunda sobre la condición humana. La libertad no es un regalo que llega con un cheque a fin de mes, sino una conquista diaria que comienza cuando decides que tu valor no tiene precio y que tu esfuerzo merece construir un imperio propio, por pequeño que sea. La verdadera abundancia nace de la voluntad de sembrar hoy, bajo el sol abrasador, la sombra bajo la cual descansarán tus hijos mañana. Cuando el sol se oculta tras las montañas de la esperanza, Carmen mira hacia el horizonte con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabe que, si mañana todo desapareciera, ella tendría la capacidad de volver a empezar, porque la mayor inversión que hizo no fue en frutas ni en camiones, sino en sí misma. Y esa es una riqueza que nadie, ni ninguna crisis, podrá arrebatarle jamás.